Muy buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a esta sesión del día de hoy, 31 de enero de 2023, de la asignatura Mecánica de Fluidos y Termodinámica de la Universidad Internacional de Ciencias y Tecnología. La semana pasada hicimos una pequeña introducción a lo que es la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Y básicamente lo que dijimos es que la variación de energía de un sistema termodinámico se expresa en forma de calor y en forma de trabajo. Dijimos que ese calor puede ser calor añadido al sistema o puede ser que el calor salga del sistema. Y el trabajo puede ser que ingrese o salga del sistema. Cuando el trabajo sale del sistema, hablamos de trabajo de ejes, trabajo rotatorio. Por ejemplo, una turbina hace trabajo rotatorio para producir otro tipo de energía. Por ejemplo, las turbinas eólicas que están en Penonomé hacen ese trabajo rotatorio, esa turbina es impulsada por la energía del viento, hace trabajo de eje, y ese trabajo de eje es el que impulsa esos generadores que nos permiten obtener energía eléctrica a partir de la transformación de la energía eólica. Similar sucede con la energía hidráulica de las centrales como la del Ballano. Tenemos que ingresa la energía cinética del agua. Esa energía cinética que tiene el agua es convertida entonces en trabajo mecánico, que es el que impulsa a su vez los generadores de electricidad que tienen las centrales de generación hidroeléctrica. Y lo mismo pasa con las centrales a vapor. Entonces el sistema produce trabajo. En cambio que una bomba o un compresor de aire consumen trabajo. Si son dispositivos que requieren un motor para poder funcionar. Al requerir un motor para poder funcionar, entonces están consumiendo trabajo. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Por ahora no, profesor. Esos son conceptos que es fundamentales que sepamos, porque así es como funcionan en los balances de energía. Hay trabajo que entra, trabajo que sale. Con el trabajo que sale, el sistema positivo. Cuando el trabajo entra al sistema, tiene signo negativo. Como me dijo una persona por ahí que lo entendió clarito. Mire, profesor, una turbina produce trabajo. Una bomba o un compresor consume trabajo. Entonces es un trabajo que disminuye el trabajo del sistema. Algo que te resta. Ejemplo típico, cuando uno va en el carro, va sin aire acondicionado y uno enciende el compresor de aire acondicionado, uno nota un bajón en la potencia del motor. ¿Por qué? Porque el compresor de aire acondicionado disminuye hasta en un 12% la potencia del motor. Es decir, le quita fuerza al motor, que es un dispositivo. Entonces, en lugar de ir toda esa potencia a las ruedas del auto y que el carro se mueva, le resta potencia. Entonces, por eso que cuando uno va en la subida, uno mejor baja el compresor, lo apaga para que no consuma tanta energía. El carro utilice toda la energía en moverse. Consume combustible también, un poquito más. Claro, por supuesto. Recuerda que el combustible es una fuente de energía. Entonces, entendidas todas estas cosas, vamos a ver ahora cómo se comporta la primera ley de la termodinámica para un volumen de controles y para un sistema abierto. Sistema abierto. Un ejemplo de un sistema abierto es un compresor de esos industriales, donde la masa está en movimiento. Una tubería de agua,
La masa de agua está en movimiento, la masa de agua no está estática. Entonces, para poderlos estudiar, se ha creado el modelo de volumen de control. Es como que tomáramos una foto instantánea de lo que está pasando allí. Aquí sabemos la velocidad, sabemos la presión, sabemos la energía. ¿Por qué? Porque colocamos sensores de presión, sensores de temperatura, y eso nos permite modelar cuál es el comportamiento de la sustancia en ese instante. Cuando decimos la presión es tanto, bueno, estamos haciendo un modelo. Y por eso colocamos un manómetro y un termómetro para saber esas propiedades. Pero con esos modelos podemos construir después dispositivos ingenieriles que nos han facilitado la vida a todos nosotros. Entonces, vamos a compartir pantalla. A partir de este momento, cuando tengan que hacer alguna pregunta, por favor, siéntense con la libertad de interrumpir porque no los estoy viendo. Primera ley de la termodinámica para volúmenes de control o sistemas abiertos. Entonces, en el modelo de masas de control, que masa de control es cuando la masa es constante, es decir, no existe un intercambio de masa con el entorno, pero sí puede haber intercambio de calor y se puede realizar un trabajo. Ejemplo típico de esto, los amortiguadores de los automóviles. Los amortiguadores de los automóviles contienen internamente o aire o aceite. Entonces, esa masa debe permanecer constante. Y ahí se realiza intercambio de calor, se realiza intercambio de energía. Bueno, sí, hay variaciones del calor. El calor entra y sale. Pero también hay trabajo mecánico. Porque internamente la función del amortiguador es disipar energía. Entonces por ahí hay un cambio en la energía. Recuerden que uno pasa por un bache y el carro brinca. Y lo que hace el amortiguador es que esas oscilaciones que el carro hace así, sube y baja, él frena rápidamente. Entonces también en inglés son conocidos los amortiguadores como absorbers, porque realmente están disipando o absorbiendo energía. Entonces, no sé si es una persona que quiere entrar o es una pregunta. Ok, voy a armar el grupo. Recuerden ustedes que cuando quieran preguntar algo, me preguntan. Si levantan la mano, no los veo. Entonces, sigo por acá. Entonces, cuando es un sistema cerrado, se plantea la primera ley de la termodinámica de esta manera. La variación de la energía del sistema es igual a calor menos trabajo. El calor es positivo cuando añado calor al sistema. Ejemplo, el poder calorífico del combustible de un automóvil es un ejemplo de una adición de calor. El combustible que le añado a una caldera es adición de calor. El calor cuando entra a un horno viene de una fuente externa. Tiene el poder calorífico del gas, gas licuado de petróleo. Es un calor externo. ¿Y cuando es negativo? Cuando sale del sistema. Por ejemplo, en un radiador, que es un intercambiador de calor, ¿qué quiere uno? Que todo el calor del motor que lo toma el sistema de refrigeración y lo transporta por convección forzada, lo lleva al radiador. Lo que queremos es que ese calor salga del sistema y por eso entonces los ventiladores expulsan calor hacia el medio ambiente y como hay una diferencia de temperaturas porque el radiador y el fluido refrigerante o coolant está más caliente que la atmósfera, hay ese cambio de calor, esa radiación, esa convección y esa conducción también de calor. Entonces,
En resumidas cuentas, el calor sale del sistema, entonces estamos perdiendo calor. Y lo mismo que sucede cuando yo quiero enfriar algo. Si yo quiero enfriar algo, una comida que está muy caliente y yo le pongo un abanico, un ventilador ahí al lado, ese calor va a salir del sistema. ¿Cuál es el sistema? La comida. Sí, hablaríamos de un calor negativo, está perdiendo el sistema. El trabajo es positivo si el sistema realiza trabajo y es negativo si se le aplica trabajo al sistema, y fueron los ejemplos que dimos de compresores, de turbinas y de bombas. Ahora bien, en términos ya de volúmenes de control, podemos escribir que el calor es igual a M, que es la masa, por el cambio de entalpía. ¿Pero qué es la entalpía? Una propiedad muy interesante que está dada por la suma de la energía interna, que está asociada con la actividad molecular. Bueno, es que a medida que la temperatura incrementa, la actividad de las moléculas de una sustancia van a tener mayor movimiento, y entonces la temperatura indica pues cuando hay más cantidad de energía, pero entonces un indicador numérico, sí, pero lo que realmente nos interesa es la energía, y esa energía se llama la energía interna, que es energía que viene por los movimientos de las partículas. Y este término P por volumen específico se refiere al efecto de la presión y el desplazamiento. Es como si fuera un trabajo. Entonces, es el efecto del sistema en movimiento. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es un tubo de Venturi, que es un dispositivo que se utiliza para medir flujo másico en tuberías de líquidos. Entonces, cuando tú tienes que el fluido va pasando en el sentido de las flechas azules, y yo analizo este pedacito, tiene acá un flujo másico porque la masa está en movimiento. Tienes una presión, tienes una velocidad y tienes una temperatura. También pudieras decir, bueno, que yo también tengo una altura y de este lado, pero como la variación de altura es mínima, yo me olvido de eso. ¿Por qué? Porque en las líneas de tubería, en los compresores, la variación de altura es muy pequeña y yo la desprecio. A la salida tienes lo mismo, tienes tu flujo másico, que por conservación de la masa que entra es igual a la masa que sale, entonces el flujo másico sería el mismo. Puedes tener una presión diferente, una velocidad que si hay cambio de sección, la velocidad es diferente, y la temperatura, generalmente en los líquidos, se mantiene constante. Entonces, tienes propiedades a la entrada y a la salida. Y hacemos un balance de masa. Bueno, la masa que entra es igual a la masa que sale, por conservación de la masa. Pero así como hacemos un balance de masa, podemos hacer un balance de energía. Bueno, la energía que entra es igual a la energía que sale, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es el principio de conservación de la energía. Como hay velocidad, hay energía cinética. También hay energía potencial, porque recuerden que la energía potencial viene dada, por ejemplo, por la altura de la columna, del fluido. También entonces está el término del componente de la presión, porque al fin y al cabo, la presión le da energía al fluido a lo largo de su movimiento. Entonces, cuando hacemos entonces el balance de energía, las energías que vamos a tener a la entrada va a ser la energía interna a la entrada, energía cinética a la entrada. Vamos a tener el componente de energía potencial y vamos a tener el componente de presión por volumen específico. Lo mismo vamos a tener en la salida. Energía interna a la salida, energía cinética a la salida, energía potencial a la salida y energía de presión a la salida. Y hay algo interesante que pasa en los fluidos. Siempre hay un balance
entre la presión y la velocidad. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos el módulo de fluidos en las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son un balance de energía para fluidos, un modelo exclusivamente para fluidos, para líquidos. Se considera que una parte de la energía se emplea en vencer la viscosidad, es decir, la resistencia al movimiento del fluido. Una parte es energía cinética y una parte es energía de presión. Bien bonitas las ecuaciones de Navier-Stokes, son con ecuaciones derivadas parciales, pero son muy interesantes entender lo que significa. Entonces, lo que les decía yo, que en muchas consideraciones, aquí en termodinámica, no así en mecánica de fluidos, se considera que no hay cambio significativo en la altura, ni tampoco en la velocidad del fluido. Entonces, si no hay cambio significativo en la altura a la entrada se considera que es igual a la salida, por tanto, este término, con este término de acá desaparecería. ¿Por qué? Porque por conservación de la energía, la masa, flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. Y si este término de acá, G por la altura a la entrada, es igual a G por la altura a la salida, sencillamente entre ellos se cancelan los efectos. Si se considera además que la velocidad es la misma a la entrada y a la salida, tampoco hay contribución de la energía potencial. Y es más, lo que sucede en termodinámica se considera algo adicional en termodinámica, que la energía cinética y la energía potencial son despreciables en comparación con la energía interna y con la entalpía, por eso yo me olvido de ellas dos. Entonces, de esta manera, esto desaparece y esto desaparece. Y lo que me queda aquí de la parte de entrada es la U de entrada más P de entrada por volumen específico a la entrada. Y lo mismo sucede acá. Me queda la energía interna a la salida y la presión por el volumen específico. Pero justamente eso es lo que llamamos la entalpía. La entalpía es una propiedad dada por la sumatoria entre la energía interna y el componente de la energía de presión del fluido. Listo. Entonces, toda esta presión que está acá, que es bien larga, se reduce a esto. Que la masa, flujo másico a la entrada, por la entalpía de entrada, es igual al flujo másico a la salida por la entalpía a la salida. Y además, esta variación de energía, porque si esto varía, esta variación se va a traducir en forma de calor y de trabajo. Aquí tenemos planteada la primera ley para un volumen de control. Sencillamente, la variación de la entalpía, que es esto que está acá, es igual al calor menos el trabajo. Y este calor y este trabajo es calor por unidad de tiempo y trabajo por unidad de tiempo, que son conocidos como potencia calorífica y potencia. Recuerden que los motores son motores de tantos caballos, o sea, tantos HP. Bueno, esos HP que estamos hablando es de potencia, no de trabajo como tal, sino de potencia, que en el sistema internacional hablamos de kilowatts. Aunque el kilowatt no suene, es en unidad de energía eléctrica, realmente el kilowatt es una unidad de potencia, porque justamente lo que nos están vendiendo es potencia eléctrica, que es lo que miden con los medidores de electricidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahora? No, profe, claro. Ajá, entonces, por fortuna tenemos las tablas de termodinámica, porque las tablas de termodinámica contienen los valores de el volumen específico, esta V minúscula, contiene la energía interna, que es U, contiene la entalpía, que es H, y por último contienen una última propiedad, que es la entropía. Y la entropía es la degradación de la energía, que impide que esa energía se pueda aprovechar en producir trabajo. La energía se degrada, ya no funciona. Listo. Ya no puede producir trabajo. Entonces es lamentable, pero ocurre. Hay una degradación de la energía. Ya. Así como cuando, por ejemplo, se contamina un río, hay una degradación del agua y el agua no se puede utilizar para tomar. Lo mismo pasa con la energía. Si la energía se degrada, ese cambio, esa degradación se llama entropía. Y la entropía te impide hacer más trabajo, que es lo que no le interesa, producir potencia. Entonces veamos ahora un ejemplo. Considera un intercambiador de calor en el cual se usa agua
para enfriar un refrigerante R134A. El refrigerante entra al intercambiador de calor a 1 megapascal y 60 grados Celsius. Entra por acá a 1 megapascal y 60 grados Celsius. Sale a 0.95 megapascal y 35 grados Celsius. Se noten ustedes dos cosas. Número uno, la presión disminuye. ¿Por qué va a disminuir la presión? Bueno, porque internamente, si la tubería presenta rugosidad, es decir, incrustación de materiales, porque ya no es un reintercambiador de calor nuevo, esa rugosidad, esa acumulación de partículas, de suciedad, hace que la presión disminuya. Por ejemplo, cuando una tubería está vieja ya, el caudal de agua disminuye y la presión también baja. ¿Por qué? Porque esas partículas que se van incrustando en la tubería te le restan energía y eso se traduce en una pérdida de presión. Eso en primer lugar. Y mientras más larga es una tubería, hay más pérdida de presión. Entonces, la temperatura de entrada es 60 grados Celsius y sale a 35. Si la idea es enfriar el refrigerante, es lógico que la temperatura a la salida sea menor que la temperatura de entrada. Si no, no estamos haciendo nada, si no, ya no es un intercambiador de calor de enfriamiento, sino que es un calentador. Okay. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua va a entrar a una temperatura y va a salir a una temperatura mayor. Me dice, el agua entra a 10 grados Celsius y sale a 20. Y es natural. Si el agua está diseñada que actúe como medio de enfriamiento del refrigerante, el agua tiene que salir más caliente y el refrigerante tiene que salir más frío. ¿Se entiende esa idea o no? Sí se entiende, profe. Muy bien. Entonces, solución. Debemos aplicar un balance de energía para todo este intercambiador de calor, aplicando el modelo de volumen de control. Vamos a ver qué hay acá. Acá en este sistema no hay ninguna bomba, no hay ningún eje, no hay nada de eso. O sea, no hay ningún dispositivo rotativo. Por tanto, no hay trabajo. Listo, no hay trabajo. Acabó. Entonces, en los intercambiadores de calor no hay trabajo. En un radiador no hay trabajo. En un radiador. Pero en un sistema de refrigeración de un automóvil que hay unos ventiladores y hay una bombita de agua o de refrigerante, sí hay trabajo, porque hay un ventilador que tiene un eje y ese eje está consumiendo energía. Y hay una bombita que está impulsando el refrigerante y está consumiendo energía. Esa energía la sacan ¿de dónde? Del motor del carro. ¿Entienden esa idea? ¿Sí o no? Entonces, profe, Sí, profe, sí se entiende. profe, entonces la bomba y los ventiladores restan trabajo. Sí, Trabajo negativo. le restan, exactamente, le restan potencia al motor. Creo que esa es una de las preguntas por ahí de los cuestionarios. Creo que es una de esas preguntas del cuestionario. Me parece, si mal no recuerdo. En efecto, ¿quién produce trabajo? El motor. El motor. Pero el compresor de aire acondicionado, los dos, si son dos, a veces uno solo, los dos ventiladores, porque un ventilador para el radiador y un ventilador para el sistema de enfriamiento, para el sistema de aire acondicionado. La bomba de gasolina y la bomba de gasolina cuando eran bombas mecánicas, porque ahora son eléctricas, y la bomba de agua que sigue siendo mecánica y la bomba de aceite le quitan trabajo al motor. Ok. Profe, Diga. creo que también el termostato ayuda porque cuando él tiene cierta cantidad de agua caliente, él hace que fluya de nuevo el refrigerante o el agua. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte. En efecto, el termostato te ayuda bastante. Porque el termostato es un dispositivo que abre o cierra. Entonces, cuando está frío, el resorte del termostato está contraído. Cuando hay un incremento de temperatura, como el resorte metálico, existe una dilatación del metal.
Entonces él se abre y cuando se abre que permite que circule el refrigerante de un sitio a otro. Cuando el termostato está trancado, se interrumpe la circulación y el carro que se recalienta uno. Entonces, ¿qué hace uno? Inmediatamente debe, cuando ve la aguja que está aumentando, párese. Deténgase y no deje que esa aguja llegue a la ropa porque si no se le funde el carro. Párese. Déjelo quieto. Si usted le echa agua y bajó y ve que sigue subiendo la aguja, monte ese carro en una grúa y cuando llegue a la casa, tumba el termostato, que es fácil, muy fácil. Túmbelo. El termostato no le va a costar más de $30. Lo cambió y no corra el riesgo de que el carro se le recaliente. ¿Entendido? No es juego. Un termostato vale $30, $35 Profe, se puede tirar motor. también el agua tiende a calentarse más porque esta base, ella tiene minerales. Y El agua, el coolant el coolant no tiene minerales. Y de por sí, eso es otra no cosa. deberías usar agua porque se corroe el sistema. Debería ser cool. Eso fue hasta los 80 que se usaba agua. Es más, en los 80 la gente usaba agua por ignorancia, pero ya lo que se había que usar era coolant. Pero como los radiadores no eran de aluminio, sino que eran metálicos, aguantaban un poco más. Pero como el agua contiene minerales, por muy potable que sea, desde el punto de vista potable, la podemos tomar nosotros, no nos pasa nada. Necesitamos más bien los minerales. Pero esa agua, esos minerales se le incrustan en las paredes del radiador y van produciendo que la sección de conducción del agua sea menor, por ende ya no trabaja igual, pierde presión, se tapan y hasta ahí comienza pues esa degradación, ese dispositivo a dañarse. Use coolant, refrigerante. Si es coolant verde, es coolant verde. Si es naranja, es naranja. ¿Okay? No escatimen ni en el aceite del carro. Si le dicen 5W30, es 5W30. ¿Ok? Si le dicen Dexos 1, es Dexos 1. Si le dicen Dexos 2, es Dexos 2. Número 1. El coolant, no escatimen en el coolant. Si es emergencia, échenle agua, pero después sacan el agua y le ponen coolant. ¿Ok? Con eso no jueguen. Siguiendo por acá entonces. Supongamos que el intercambiador es adiabático, pues generalmente son aislados y no existe transferencia de calor hacia el medio ambiente. Esto lo decimos por qué. Ningún dispositivo totalmente adiabático. Siempre, por muy aislante que usted tenga, siempre hay una parte que se va a ir para el medio ambiente. Pero hacemos esta consideración, ¿por qué? Porque realmente el intercambio de calor va a ser entre los dos fluidos, entre el refrigerante 134A y el agua de enfriamiento. Entonces, el calor que pierde el refrigerante lo adquiere el agua. Y si yo quisiera tener agua caliente para otra aplicación, es excelente, porque estoy aprovechando este calor y tengo agua un poquito más caliente. Entonces, hago un balance de energía. Tengo que la masa que sale es una masa de agua que sale y una masa de refrigerante que sale. Aquí en este caso son dos flujos másicos diferentes. Y otra cosa muy importante, los fluidos nunca se mezclan. Este esquema está un poquito incompleto. Lo que sucede acá es que esto aquí se forma como un laberinto. Entonces el refrigerante siempre va a avanzar por su laberinto y el agua lo va a rodear, pero el agua no se va a mezclar con el refrigerante. ¿Entendí esa idea? Así funciona un intercambiador de calor de tubos y de carcasa y tubo, que es el modelo que estamos viendo acá. No hay mezcla. No hay mezcla. Si hay mezcla es un desastre. Porque se supone que este refrigerante lo voy a utilizar para otra cosa. Ok. Entonces, la masa que sale como conjunto es igual a la masa que entra. ¿Quién es la masa que sale? Sale la masa del refrigerante y la masa del agua. Y entra también la masa del refrigerante y la masa del agua. Y además la energía que entra es igual a la energía que sale. ¿Cuál es la energía que sale? La energía que tiene el agua, que es su entalpía en este caso, su entalpía, la entalpía del agua por su flujo másico. ¿Y cuál es la energía que sale del refrigerante? Pues su entalpía por su flujo másico.
Esto tiene que ser igual a toda la energía del agua a la entrada, más toda la energía del refrigerante a la entrada. ¿Y cómo se mide la energía del agua? Pues su flujo másico por la entalpía. ¿Y cómo se mide la del vapor, la del refrigerante? Pues su flujo másico por la entalpía de la entrada. Y conocemos que el flujo másico del refrigerante es 0.2. No tenemos el del agua, pero sí tenemos las condiciones de los fluidos a la entrada y a la salida. Y apoyándonos en las tablas termodinámicas, entonces vamos a proceder a buscar esos valores y a resolver el problema. Entonces, vamos a la tabla del agua, tabla B1.1. Esa agua está en forma líquida. El agua a 10 grados Celsius tiene una entalpía de 41.99. Y el agua a 20 grados Celsius tiene una entalpía de 83.94. ¿Es lógico que tenga mayor entalpía a la salida que a la entrada? Sí, porque la entalpía aumenta con la temperatura. Por tanto, si el agua está más caliente, hay más movimiento interno de sus moléculas. Entonces, eso se traduce en que hay más energía. Cuando uno coloca una olla en la estufa, el agua está tranquilita cuando está fría. Cuando comienza a incrementar la temperatura, comienzan a aparecer burbujitas. Y entonces, esas burbujitas es un indicativo de que el agua tiene más energía. Entonces, muy bien, esto es lógico. Hay un incremento en la entalpía del agua. En el refrigerante va a haber una caída de la entalpía entre la entrada y la salida. En la entrada, vamos a ver en cuánto estaba el refrigerante a la entrada. Estaba a 60 y salía a 35. Okay. Y me dicen la presión. La presión del refrigerante a la entrada es 1 megapascal y 60 grados Celsius. Y aquí hay un dato importante que me olvidé mencionar. Generalmente el agua en los intercambiadores de calores se trabaja a baja presión, de 2 a 4 bar. ¿Por qué ocurre eso? Número 1. Yo el agua para estos procesos, o el agua potable, la trabajo a baja presión, de 2 a 4 bar para minimizar las pérdidas, porque las pérdidas son proporcionales a la presión y a la velocidad. Eso es ecuación de Bernoulli generalizada, que la vamos a ver más adelante. Entonces, las tablas de líquido comprimido. Hay otra cosa. Generalmente el agua que se aplica en un proceso es agua que viene de una bomba. Yo tomo el agua de un acuífero y la trato, la purifico, la filtro, la aplico su tratamiento para que sea agua industrial apta para pasar por una caldera, para pasar por un condensador, para pasar por un dispositivo. Luego que la tengo purificada, la paso por una bomba. La bomba le da energía a esa agua y ya no está a presión atmosférica. Está a una presión mayor que la presión atmosférica. Entonces siempre el agua que viene por una tubería, que viene por una bomba, está en forma de líquido comprimido hasta que sale de la tubería. Entonces, cuando tenemos agua así líquida, usamos la tabla de saturación, agua menos de 500 kilopascal, que son 5 bar. Agarramos entonces la tabla de saturación y aproximamos como HF en este caso, como UF si es la energía interna, como VF si es el volumen específico o como SF si es la entropía. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con el refrigerante. A 60 grados Celsius, este refrigerante está a una presión de 1681.8. Entonces, este refrigerante no está en forma de vapor saturado. Para que este refrigerante estuviera en forma de vapor saturado, la presión a la entrada, que es de 1 megapascal, es decir, de 1000 kilopascal,
debería ser de este valor de 1681. Como su presión es menor que la presión de saturación para esta temperatura, entonces vapor sobrecalentado. Y acá, para esta temperatura, la presión es 887, entonces también es vapor sobrecalentado. Lo que me faltan acá tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, en las tablas de vapor sobrecalentado para 1 megapascal, yo tendría este valor de 441.89. Vamos a buscarlo en la tabla. No sé qué pasó, que no tenía la tabla aquí en el ejercicio. Ajá. Vamos a compartir un momento acá la tabla. Entonces acá estoy mostrando la tabla de vapor sobrecalentado para el refrigerante 134A. A una temperatura de 60 grados Celsius, que es lo que tenemos acá, y una presión de 1000 kilopascal, tenemos un valor de entalpía de 441,89. Y cuando la temperatura es de 35, que no aparece acá, pero sí aparece aquí en la saturación. Ok. Para 35 grados Celsius, la presión de saturación es 887.6. Si la presión es mayor que la presión de saturación, estoy en forma de líquido comprimido. Entonces, para este valor, la entalpía sería 249.10, que es el valor que tenemos acá en el ejercicio. So, volvemos otra vez al ejercicio y dejamos de proyectar la tabla. Sí, anteriormente me había confundido y había dicho que a la salida también era vapor y no.
realmente es líquido comprimido. Entonces, teniendo ya las condiciones de las entalpías, tanto del refrigerante como del agua, a la entrada y a la salida, si yo quiero despejar es la masa de agua, acá, yo debo agrupar todos los términos en los cuales aparezca la masa de agua. Tengo masa de agua aquí y masa de agua acá. Y agrupo también los términos donde aparezca la masa del refrigerante con la masa del refrigerante. Entonces, hago estas operaciones aritméticas acá. Luego saco aquí un factor común para ambas sustancias, para ambos flujos másicos, y procedo a despejar. Entonces, la masa del agua sería igual a la entalpía del refrigerante a la entrada menos la entalpía del refrigerante a la salida por el flujo másico del refrigerante entre la entalpía del agua a la salida menos la entalpía del agua a la entrada. Y eso me da un valor de 0.92 kilogramos por segundo. Entonces, para poder enfriar esos 0.2 kilogramos por segundo de refrigerante 134 A, yo necesito casi 1 kilo por segundo de agua. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Hablen ahora, jóvenes, o callen para siempre. Seguimos acá entonces. Un compresor es un dispositivo que añade energía a un gas, así como la bomba le añade energía a un líquido. Es decir, el compresor hace trabajo para darle mayor entalpía al gas. En una planta se tiene un compresor de dióxido de carbono con una succión a 280 Kelvin y 100 kilopascal. Y una pregunta, ¿para qué yo uso el dióxido de carbono en una industria? ¿Qué consumen ustedes que tiene dióxido de carbono? ¿Alguna idea por allí? Una bebida que contenga dióxido de carbono. Bebidas carbonatadas. Muy bien, el agua carbonatada, la club soda, Gaseosa. exactamente. Y también la champaña del pobre, la cerveza, tiene dióxido de carbono. Ahí lo ven en la tapita, CO2. Entonces me dice que las condiciones de la succión son 280 Kelvin, que eso es aproximadamente 180 Kelvin, es 7 grados Celsius, bastante frío. Y 100 kilopascal, una atmósfera, y una velocidad apreciable. En la descarga del compresor, el aire sale a 25 metros por segundo, 1100 kilopascal y 500 Kelvin. 500 Kelvin es una temperatura caliente porque es 500 menos 273, 227 grados Celsius. O sea, muy caliente. Después que sale de allí del compresor con esas condiciones, pasa al intercambiador de calor, que es lo que está acá. El intercambiador de calor, ¿qué es lo que hace? Lo enfría un poquito. Y te piden determinar el calor expulsado en el intercambiador de calor si la potencia del compresor es 50 kilowatts. Quiere decir que este compresor consume 50 kilowatts de trabajo para poder comprimir ese dióxido de carbono. Entonces, y esto es un arreglo real. Uno tiene un compresor, el aire se calienta, tienes humedad, entonces tú lo enfrías, después pasas por unos filtros para sacarle la humedad se queda en el fondo del tanque de almacenamiento, se tiene una purga que saca toda esa agua, y de acuerdo al grado de aire y a la calidad del aire que tú quieras, tienes varios sistemas de filtración. El aire farmacéutico y alimenticio es uno de los más limpios. Entonces, a nivel industrial es muy común comprimir gases y aire para efectos industriales. Cuando los gases se comprimen, aumentan su energía. Entonces ahí se asume que este compresor es adiabático. Es decir, que el compresor está aislado y que no intercambia calor con el ambiente. Pero en el intercambiador de calor no hay trabajo, pero sí hay una pérdida de calor porque tú estás enfriando ese aire. Entonces el aire generalmente es tratado con secadores, enfriadores, filtros y se instalan purgas para condensado. Bueno, ya esto lo comenté. Entonces, primer paso. Vamos a considerar que nuestro compresor es un volumen de control. Y aplicamos la primera ley. Me dicen que a la entrada la velocidad es despreciable.
me olvido allí, como la velocidad de parcial es prácticamente cero porque el aire está en reposo. Cuando algo está en reposo se considera que su energía es cero. Bueno, eso, el aire no está realmente siempre en reposo, porque si viene un vendaval, el aire tiene más energía, no está en reposo, pero se supone que está en reposo el aire. A la salida me dicen que la velocidad del aire es 25 metros por segundo. Yo lo puedo omitir, pero vamos a incluirlo en el balance de energía. Entonces, ¿cómo sería el balance de energía? El flujo másico, que es el mismo, tanto a la entrada como a la salida, por esto que está acá, H2, 2 es la salida. Entonces siempre es salida menos entrada. Salida menos entrada. H2 es la entalpía que tiene el fluido a la salida y este término es el término de la energía cinética. Menos H1, que es la energía a la entrada, porque el aire tiene una energía a la entrada. Es igual a calor menos el trabajo. Pero si el compresor es adiabático, no intercambia, no cede calor al medio ambiente, este término me lo vuelo. Digo que cero. Además, dice acá, el trabajo realizado por el compresor es negativo, pues se considera que ingresó al sistema. Entonces, puedo calcular el flujo másico, porque el trabajo del compresor yo lo tengo. O sea que el trabajo del compresor es de 50 kilowatts. Es dato, 50 kilowatts. Aquí está. Entonces, el flujo másico que yo lo voy a necesitar para la parte de enfriamiento viene dado por esta expresión. El valor del trabajo, valor absoluto, si no nos queremos enredar, entre la variación de la energía. ¿Dónde tiene más energía el aire? ¿A la salida o a la entrada del compresor? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿dónde tiene más energía? Ajá. ¿Dónde tiene más energía el aire? ¿A la salida del compresor o a la entrada del compresor? Cuando sale, no, porque ya no se ha realizado el trabajo, pues ya se comprimió. Bueno, no sé, creo yo. Así mismo es, tal cual. La entalpía. Recuerden que la entalpía es la energía. Va a ser mayor a la salida que a la entrada porque justamente la función de un compresor es darle energía a un gas. Así como la función de una bomba es darle energía al agua. Entonces continuamos por acá. Quiero que estos conceptos queden siempre muy claros desde el principio. Bien importante. Entonces, si este término, el término de la energía a la salida, es mayor que a la entrada, esta diferencia es positiva. Y si dijimos que el calor es negativo y tiene este menos acá de la fórmula, menos por menos es más. Entonces, se garantiza que el signo del flujo másico sea positivo. Para el estado 1, es decir, a la entrada, la temperatura es 280 y la presión es 100 kilopascal. Para el estado 2, la temperatura es 500 y la presión es de 1100 kilopascal. Para ambos casos podemos asumir que el CO2 es un gas ideal. Vamos a ver por qué se puede considerar que es un gas ideal. Primero, hay una tabla que, si no me equivoco, es la tabla A.2. Tú buscas las constantes críticas. Vemos que la presión crítica del CO2, que es dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como nos decían en la escuela, es de 7.38 megapascal. Y su temperatura crítica es 304.1. Esta presión es mucho menor que la presión crítica.
La presión que estamos manejando a la entrada es 0.1 megapascal, que es mucho menor que 7.38 megapascal. No hay problema. Gas ideal. A la salida, 1100 kilopascal, que es 1.1 megapascal. Sigue siendo mucho menor que la presión crítica. Además, estamos hablando que es el orden de una atmósfera, 2 atmósferas. Lo asumo como gas ideal sin ningún problema. Para el estado 2, sí, ahí sí pasa que la temperatura es mayor que la temperatura crítica, porque la temperatura crítica es 304. Mi temperatura allí es 500. También puedo asumir gas ideal. Y además, por el tema de la presión también. Presiones bajas. Para gases ideales, la entalpía solo es función de la temperatura. Pues que la energía interna de un gas ideal, que es U, solamente en función de la energía de la temperatura. Entonces, para un gas ideal, la energía interna solamente es función de temperatura. Y como para un gas ideal, la entalpía es U más P por V, recuerden ustedes que la ecuación de estado de gas ideal dice que P por V es igual a RT. Entonces, tanto la energía como la interna como la entalpía de un gas ideal son funciones exclusivamente de la temperatura. Entonces, bueno, hay una tabla que es la tabla A.8 que te dice propiedades de varias sustancias. Propiedades de gas ideal para varias sustancias, entre ellas el dióxido de carbono o CO2. Entonces, para 350, para 500 Kelvin, perdón, que es el valor a la salida, de la temperatura a la salida, tengo que la entalpía es 401,52, lo sustituyo acá. El término de energía cinética, la velocidad, que es 25 metros por segundo, hay que dividirla por 1000. O sea, ya el efecto de este término es despreciable. Yo lo pudiera despreciar acá y digo, me olvido de esto. A la entrada, que tengo 270 Kelvin, es un valor que no aparece aquí en tabla, porque fíjate que la tabla tiene 250 y 300. Es un valor que está intermedio entre 173 y 214. Se hace la interpolación con la hoja de cálculo que les compartí o con la aplicación de interpolación y van a tener este valor que es 197,60. Entonces, bueno, aquí sustituyo el trabajo del compresor, que es menos 50, porque dijimos que el compresor hace un trabajo negativo y menos con menos es más. Aquí hago las operaciones respectivas y obtengo que el flujo máximo es 0.245 kilogramos por segundo. Y aquí este último comentario, que el efecto de la energía cinética es 0.3125 joule, que al lado de 400 kilojoule, que es el valor de la entalpía, es despreciable, así que me puedo olvidar de él. Entonces, listo, ya conozco el flujo máximo. Ahora voy a estudiar el enfriador del compresor de un dispositivo aparte. Ok, el compresor comprime y de ahí pasa al enfriador, como otro volumen de control. Conozco condiciones a la entrada y a la salida y lo que quiero es calcular el calor que se va, el calor que yo disipo, o sea, la atmósfera. No hay trabajo, aquí no hay trabajo, solamente hay pérdida de calor. Entonces, ya tenemos la entalpía aquí, vamos a ver la entalpía acá, cómo funciona. Sabemos que la temperatura de la salida es 350 Kelvin y la presión es de 1100 kilopascal. Y aunque siempre hay pequeñas pérdidas de presión en los gases, las pérdidas de presión cuando son distancias tan corticas no son significativas en comparación con los líquidos. Entonces, sigo asumiendo el dióxido de carbono como gas ideal y voy a ver la entalpía para 350 Kelvin en la tabla.
para 350 la entalpía es 257,90, que la leo tranquilamente de la tabla. Sería H3. Ahora planteo mi balance de primera ley de la termodinámica. Que si yo lo hago con calma, variación de entalpía, que es flujo másico por H3 menos H2, que es lo que tengo acá, va a ser igual al calor que tengo aquí, menos el trabajo. Como el trabajo es cero, me lo vuelo de una vez. Entonces, con esta expresión que está acá, yo puedo calcular el calor disipado hacia el ambiente, que es menos 35,19 kilowatts. Y el signo negativo, lo que está indicando es que el calor está saliendo del sistema. Más nada. En este caso, el sistema es intercambiador de calor. Se recuerden, cuando nos dé que un trabajo es negativo, quiere decir que el dispositivo consume trabajo. Cuando nos da que un calor es negativo, quiere decir que el calor del dispositivo está siendo transferido hacia el medio ambiente. Es decir, el sistema lo está perdiendo. Pero no es que el calor sea negativo ni nada. Indica el flujo, hacia dónde va ese calor o de dónde viene ese trabajo, hacia dónde va ese trabajo. ¿Alguna pregunta, inquietudes o dudas? Veamos acá otro ejemplo acá. Muy interesante. Se tiene una bomba sumergible que extrae agua de un pozo y debe bombearla a razón de 1,5 kilogramos por segundo, es decir, este flujo másico, a un tanque presurizado cuyo manómetro marca 400 kilopascal. Esta presión que está acá es manométrica, no es absoluta porque es la presión que lee un manómetro, que está a 15 metros por encima de ella. Es decir, la bomba tiene que vencer una columna de 15 metros. Asumiendo que la bomba es adiabática, quiere decir que la bomba no transfiere calor hacia el medio ambiente, que la velocidad a la succión es la misma que a la descarga, que en la succión el agua está a 10 grados Celsius y 90 kilopascal, que la temperatura permanece constante y que la tubería de descarga tiene un diámetro de 0,04 metros, es decir, un 2, una tubería pequeñita de 4 centímetros. Determine la potencia de la bomba. Varias cosas interesantes que tenemos acá. La bomba adiabática. En esencia, las bombas y los compresores se consideran que son adiabáticos, igual que las turbinas. Velocidad de la succión es la misma que la descarga. Quiere decir que vamos a olvidarnos del término de energía cinética. Número 3. La temperatura permanece constante. Realmente en una bomba, la variación de energía de temperatura es tan pequeña que se puede despreciar. Además, el volumen específico de una bomba, cuando va de la entrada a la salida, también varía muy poco. Se puede asumir que el volumen específico de una bomba permanece constante. Entonces, yo asumo entonces un volumen de control acá, donde la bomba y la descarga de la tubería que se va a alimentar este tanque son un volumen de control. Sé que voy a tener yo acá unas condiciones a la entrada de la bomba y unas condiciones a la descarga, que es cuando alimenta el tanque. Siguiendo la costumbre, H2 es salida y H1 es entrada. Aquí ya el término de energía potencial por altura, energía potencial gravitatoria, sí es importante, porque ya es una diferencia de altura de 15 metros. Entonces, si yo pongo ¿cómo se llama? Mi sistema de referencia aquí, donde está la bomba, en el eje de la bomba. Esto para mí es 0, esto sería H1 sería 0. Y esta altura H2 equivale al valor de 15 metros, que es la diferencia que hay entre la bomba y la descarga en el tanque, la tubería que alimenta el tanque. Y entonces, perdón, esta H2 es la entalpía. Estamos hablando de Z2.
y Z1. Ok. La entalpía de la salida es un poquito mayor que la entrada. Esto va a ser igual al calor menos el trabajo. Si la bomba es adiabática, el calor es 0. Y el trabajo es negativo porque una bomba consume trabajo. Entonces, este menos va a convertir esto en más. Cuando hago mi balance de energía, esto aquí está malo, que debería ir es la W. Te queda esto que está acá. El flujo másico es el mismo, entonces aquí tenemos H2 menos H1, es decir, entalpía de la entrada menos entalpía de la salida. Perdón, entalpía de la salida menos entalpía de la entrada. El término de velocidad lo desprecio. Y esta diferencia Z2 menos Z1, la diferencia de alturas, es 15 metros. Con las condiciones de entrada, que la presión es de 90 kilopascal y una temperatura de 10 grados Celsius, yo encuentro que la entalpía vale 41,99. Es la entalpía del agua como líquido saturado. Cuando la bomba tiene que alimentar el tanque, tiene que tener una presión absoluta de 500 kilopascal porque el tanque está presurizado. Entonces, si asumimos también que la temperatura no varía entre la descarga y la entrada de la bomba, la temperatura se mantiene en 10 grados Celsius. Con este valor y con el valor de la presión, yo calculo el valor de la entalpía. Lo puedo buscar en la tabla o aplico esto que está acá. Que la variación de entalpía en una bomba es igual a la variación de presión multiplicado por el volumen. Y con eso tengo el valor de la entalpía. Varió un poquitico la entalpía. Y aquí es interesante este término, que es el término de energía potencial. La gravedad, que es 9.81 por la altura, y lo divido por 1000. ¿Por qué lo divido por 1000? Porque estos términos, al estar en kilojoule, esto hay que dividirlo por 1000. Porque si yo lo multiplico así, esto está en joule. Entonces, con estos valores, me da entonces que la potencia de la bomba es de 840 kilowatts. Entonces, muy bien, la bomba es de 840 kilowatts. Las bombas las venden en HP, generalmente. Entonces yo calculo esta potencia en HP, que es 1.13 HP. Ok. Pero no hay bomba de 1.3 HP, sino que hay bomba de un poquito más grande. 1 y un cuarto. Este problema también lo podemos resolver aplicando la ecuación de Bernoulli generalizada, la cual es fundamental en mecánica de los fluidos. Vamos a ver. Aplicando el mismo volumen de control, la ecuación de Bernoulli te dice que la masa por la presión 1 proporcional a la entrada entre la densidad más la velocidad entre 2 más el término de energía potencial más el trabajo, porque la bomba añade trabajo al sistema, es igual a las condiciones de la salida que están acá. Y aplicándolo de esta manera nos hubiera dado que la bomba es de 835 watts. Por el método anterior nos dio 840. No hay problema por allí. Veamos otro ejemplo rápidamente. Una turbina, en este caso una turbina de vapor, es alimentada por dos calderas diferentes. De la primera caldera recibe 5 kilogramos por segundo de vapor a 3 megapascal y 700 grados Celsius. Y de la otra caldera, la fuente 2, recibe 15 kilogramos por segundo a 800 kilopascal y 500 Celsius. En la salida se tiene una calidad de 96%, es decir, aquí, y 10 kilopascal. Suponiendo que la turbina es adiabática, calcule la potencia de la turbina.
Vamos a ver. Primero, se establece el flujo el flujo másico. El flujo de entrada es igual al flujo de salida. ¿Quiénes entran? Flujo másico 1 y flujo másico 2. Va a ser igual al flujo másico 3. Aquí está. La energía a la salida menos toda la energía a la entrada es igual al calor menos el trabajo. Si la turbina es adiabática, se considera que el calor es 0. Entonces, ¿qué sigue ahora? Si tenemos los estados de entrada y salida determinados, establecidos, podemos calcular los valores de la entalpía para cada uno de ellos usando las tablas termodinámicas. Para 3 megapascales y 700 grados Celsius, utilizamos la tabla. Vamos a comenzar con la tabla de presión. Vamos a ver. La tabla de saturación, perdón. 3 megapascal, que son 300 kilopascal, me dice que la temperatura de saturación es 233.9. La temperatura del estado es 700. Entonces, este valor de 700 es mayor que 233, que es el valor de saturación. Por tanto, estamos acá en vapor sobrecalentado. Para la segunda caldera, que me alimenta 800 kilopascal y 500 grados Celsius, vamos a ver qué dice la tabla de saturación. La tabla de saturación me dice que para 800 kilopascal la temperatura de saturación tendrá que ser 170. Si esta temperatura de 500 es mayor que 170, estamos en vapor sobrecalentado. Para el estado 3, me están diciendo que estamos a 10 kilopascal y además que hay una calidad de 96%. Estamos en saturación donde hay una mezcla de líquido y vapor. El 96% del agua está en forma de vapor y el resto está en forma de líquido. Y en general, yo lo que quiero hacer en una turbina es sacarle energía al fluido. Entonces, por eso, a la salida de una turbina de vapor, la entalpía va a ser más baja que a la entrada. Porque lo que hace el fluido es cederle su energía a la turbina. Entonces, con estas condiciones de 10 kilopascales y con una calidad de 96%, yo calculo la entalpía 3 como HF, que HF vale 191,81, aquí está, más X por HFG, y este HFG lo leo de la tabla, que es 2392,82, yo tengo el valor de H3. Los valores de H1 y H2 los puedo leer de las tablas de vapor sobrecalentado. Para 3000 kilopascal y la temperatura, que no recuerdo cuánto era, 700 grados Celsius, 700 grados Celsius, 3000 kilopascal. La entalpía es 3911,72. Aquí está. Y para H2, que era 800 grados Celsius y 500, lo tenemos aquí. La entalpía es 3480,60. Aquí está. Aplico mi balance de energía, conozco los flujos máxicos. M3 vale 15. Vale 20. Sustituimos valores. Al final me queda que la turbina da un trabajo de 21.982 kilowatts. Preguntas, inquietudes, dudas, hablen ahora o callen para siempre, por favor. ¿Cómo van, jóvenes, con las asignaciones? ¿Cómo van con los cuestionarios? ¿Cómo van con todo eso? Bueno, profe, yo voy a ponerme al día porque en verdad que hoy es la primera clase que doy y porque acabo de ingresar la materia esta semana, el viernes, pero ya ahí estaba viendo Correcto, profesor. Yo igual, en la primera clase, que quería entender bien sobre el tema para poder guiarme bien con los talleres. Ok.
Bueno, si tienen cualquier pregunta, hasta la semana me escriben al correo. Adelante, Lisandra. Profe, una consulta. En la tarea en la plataforma dice que para hacer la tarea hay que guiarse en el material de estudio del módulo 1, 2 y 3. ¿Usted va a subir los módulos? Déjame en el Moodle. Déjame ver. Aquí en el Moodle lo tengo abierto. Ya va. Porque estaba revisando y no encuentro los módulos. Los módulos están abiertos. Ya va. Déjame entrar acá. Pero si los 3 módulos están abiertos, no puedes abrir, no puedes ver los recursos que están en los módulos. ¿Quién ha ingresado en los módulos 1, 2 y 3 para revisar que todos los recursos estén disponibles? Yo aquí los veo disponibles todos. Mira, aquí está. Está el módulo 1, está todo el material está aquí disponible. O sea, aquí tenemos. Sí, pero es que yo nada más veo es el módulo introductorio. No sé si es con mi plataforma en sí. Voy a tener que escribirle a plataforma. Sí, pero aquí está, todo este material está montado y ningún material tiene ninguna restricción. Los que no están abiertos son, por ejemplo, ya el módulo 4 sí no está disponible para ustedes, porque el módulo 4 es la entropía. Pero el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 están disponibles para que ustedes los vean. Ok, entonces tendría que escribirle a soporte. Sí, tengo que saber si alguien más ha intentado entrar. Ya están disponibles, profesor. Ok, perfecto. Entonces, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aquí está, por ejemplo, en este módulo está todo material de primera ley para sistemas cerrados, para sistemas abiertos, los capítulos del libro. Están unos videos también, está el cuestionario del módulo 2 y bueno, para el módulo que hay que ir un poquito más allá porque hay que leer un poco de la segunda ley para poder hacer la tarea. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Inquietudes, dudas? Tienen también que practicar los ejercicios que están propuestos para poder tener una comprensión global. No sé si hemos fijado ya la fecha del primer parcial. Creo que sí les mandé unos avisos por allí con la fecha de los parciales. Está acá en la cafetería virtual. Sí, aquí está. Aquí en la cafetería virtual tenemos acá la fecha de los exámenes parciales. El primer parcial es 11 de febrero, segundo parcial 25 de febrero y último parcial sería el 11 de marzo. Y aquí están las fechas de entrega de las tareas. La primera tarea es para el 7 de febrero, la segunda es para el 21 y la tercera es para el 7 de marzo. Que es la misma fecha, el 7 de marzo, la entrega del proyecto integrador. Profesor, buenas noches. Usted Muy dijo buenas que noches. estaba abierto hasta el módulo, yo tengo abierto hasta la tarea número 1, o sea, hasta el módulo 3. ¿Es hasta ahí? Sí, hasta allí. Y es que está disponible porque de esos 3 módulos es el primer parcial.
Módulos 1, 2 y 3. Módulos 4, 5 y 6, segundo parcial. Los últimos 3 módulos son para el tercer parcial. Y ya para el proyecto integrador completo, sí, bueno, algo global. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, dudas? Las personas que se están incorporando hoy, ya hemos ido avanzando bastante, tiene bastante que leer, bastante que estudiar. Cualquier duda, inquietud, no duden en preguntarme por correo, gustosamente los puedo atender, podemos aclarar todas sus inquietudes, todas sus dudas. Para eso estamos. Cualquier comentario, por correo. Leo más el correo que la plataforma. Prefiero que se comunique conmigo por correo. Para los que no lo tienen, les voy a compartir yo leo más el correo personal, el de la Unicid, pero los voy a compartir los dos. Entonces, próxima semana, el 7, que es justamente el próximo martes, hay que hacer la entrega de la primera tarea en el link disponible en el Moodle. El examen es el día sábado. Dijimos que los sábados, después de las 4, si no me equivoco, quieren ustedes que se abra el link para el examen, para los exámenes. Examen 1, examen 2, examen 3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a abrir el examen, no sé. Profe, a las 5. ¿pero para qué fecha sería eso? El primer examen es el sábado 11 de febrero. Porque, profe, ¿y a qué hora sería? Porque yo ese sábado el 11 tengo una clase que es de 2 a, creo que a 4, pero ese mismo día 11 vamos a reponer con ese mismo profesor la clase de la siguiente que es de carnavales. Entonces íbamos a hacer como doble jornada, íbamos a hacer de 2 hasta las 7. Sí, exacto, profe. La clase de costo. Ajá, esa misma. Okay. Bueno, si lo quieren después de las 7, si no tienen ningún inconveniente, lo abrimos a las 8, lo abrimos a las 9. Ustedes me dicen. ¿Y usted cuánto tiempo lo deja abierto, profesor? Bueno, yo generalmente lo dejo abierto unas 3 horas. O sea, póngale, si lo abrimos a las 7, vamos a dejar abierto hasta las 10, hasta las 11 de la noche. Pero el tiempo de duración siempre es el mismo. 2 horas para resolver el examen. Okay. ¿Han resuelto los cuestionarios que mandé? Por mi parte, bueno, ya voy a empezar a hacer eso. Recuerde que yo era la que le había comentado que estaba en la feria inmobiliaria. Todavía esta semana sigo ocupada, pero bueno, tengo un poco más de tiempo. ¿Vendiste muchas casas? Apartamentos, sí, estamos en eso. Ah, pero es que están vendiendo muy caro. Quedan mejores precios para el pueblo, de verdad. Ya esos precios ya nosotros los simples mortales se nos hace cada día más difícil comprar casa. De verdad. Va a tener, no sé, que hacer casa será ya ni de madera, la madera está muy cara. No sé qué materiales hacer para que haya casa disponible para todos. También la estructura de costos no nos favorece mucho. Entonces, en principio, atendiendo sus razones que van a tener clase de costos, podemos abrirlo después de las 7. Ustedes me confirman, ustedes me dicen, ustedes tienen ya su grupo de WhatsApp, pónganse de acuerdo por allí, me dicen. Hay un grupo de WhatsApp. Sí, por aquí de ustedes, lo está creando la compañera Sonsoles Castillo. Si te metes al chat que está en la videollamada, lo puedes ver. Está en el link, ahí está el link. Vamos a volverlo a copiar para que esté aquí. Aquí está el link. Ahí ustedes conversan, discuten, se ponen de acuerdo. Dice, profesor, queremos el parcial lo queremos a partir de las 8 de la noche. Perfecto, lo queremos el domingo. A gusto de ustedes como consumidores. A mí me da igual si es el lunes, si es el martes, si es el sábado, si es el domingo. Lo único que yo necesito es, terminar en la fecha prevista para poder entregar las notas y que ustedes tengan su nota y puedan inscribir el próximo bimestre. Entregar las notas con tiempo. Eso es lo que me importa. Si el examen es el sábado o el domingo, ustedes me dicen. No tengo ningún problema. Lo único malo del domingo es que como el domingo es el día del Señor hay que ir a misa. Entonces no creo que ustedes
Entre ir a misa y el parcial, ustedes me dirán qué prefieren. ¿Hacer el parcial o ir a misa? O ir al culto, o ir al salón del reino. Ustedes, a la fe religiosa que profesen. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos estudiado el día de hoy? Mira que hemos visto unos cuantos conceptos sumamente interesantes. Mira, vamos a hacer un pequeño esbozo de todas las cosas que hemos conversado el día de hoy. Partiendo de que hay conservación de masa, conservación de energía. Entonces sabemos que en un sistema donde la energía y la masa están en movimiento, la masa que entra es igual a la masa que sale, es el balance de masa. Y la energía que entra es igual a la energía que sale, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En términos de termodinámica, la variación que hay en la energía, porque cuando un fluido atraviesa un sistema termodinámico, tiene una energía a la entrada y una energía a la salida. Pero bueno, entonces, ¿cómo es eso de que la energía no se crea ni se destruye? Solamente se transforma. Ok. Esa transformación se expresa aquí en termodinámica de dos maneras, o en trabajo o en calor. Que puede haber calor y trabajo, sí lo hay. O solamente hay calor o solamente hay trabajo. Pero cuando se considera que un sistema es adiabático, no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Recordamos también que hay dispositivos que consumen trabajo, es decir, que le restan potencia al sistema. Compresores, bombas, ventiladores. El ventilador del carro le quita aunque sea un poquitico de potencia al motor, igual que la bomba del coolant, la bomba de aceite. El que más le quita energía al carro es el compresor de aire acondicionado o el compresor de aire para los dispositivos que tienen frenos de aire, como los camiones y las mulas tienen frenos de aire. Okay. Las turbinas son dispositivos por excelencia para producir trabajo, por eso que yo coloco un dique en el río Bayano, por allá, y tengo entonces unas turbinas para producir energía. Esas turbinas lo que están es aprovechando la energía hidráulica. Entonces se llama hidroelectricidad. Si recibe energía del viento, aprovecho la energía del viento para producir energía. O sea, convierto la energía eólica en energía eléctrica al final de todo el camino. Si son centrales tradicionales a vapor o por turbinas de gas, la energía de ese fluido se utiliza para mover un generador. Mover una turbina y la turbina mueve el generador. Entonces las turbinas aportan trabajo, las bombas y compresores consumen trabajo. Dimos también que eso aparece, creo que en el cuestionario, sí, se aparece en el cuestionario, que en el sistema de refrigeración el radiador no hace trabajo, pero los ventiladores hacen trabajo. La bomba también hace trabajo. No lo dije, no, sí lo dije, pero muy brevemente. El radiador de un automóvil se llama radiador porque hay un mecanismo de transferencia de calor por radiación hacia el ambiente a través de ¿cómo se llama eso? Eso se llama aletas que tiene el radiador. Una pequeña transferencia de calor por radiación. Hay convección. ¿Por qué? Porque hay transporte de calor por medio de un fluido en movimiento, que es el refrigerante cuando se está moviendo de un sitio a otro. Y también hay conducción, que es el tercer mecanismo de transferencia de calor. Los otros dos son radiación y la convección. ¿Por qué? Porque se conduce el calor a través de un metal. Por ejemplo, los metales son excelentes conductores del calor. Los plásticos, la madera, el asbesto, el amianto, el foam en general, son malos conductores del calor. Por eso yo lo uso como aislante. ¿Me comprenden esa idea? Los metales son conductores del calor, de la electricidad. Por eso que, por ejemplo, los guantes de electricista te aíslan ¿de qué? Electricidad. Los guantes de carnaza te protegen del calor. Los agarraollas son acolchaditos. Para agarrar las ollas calientes te protegen del calor, son aislantes. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. Las tuberías, los ductos de aire acondicionado.
están aislados. Uno ve que le colocan un material que es como aluminizado, ¿cierto? Eso es parte del aislante. Antiguamente se utilizaba mucho la fibra de vidrio hasta que descubrieron que según dice que es cancerígena. Digo según porque, bueno, es lo que dicen. Ok. Se eliminó. Era muy buena como aislante, pero era mala para la salud y sobre todo vías respiratorias. El asbesto, muy bueno como aislante, malísimo porque también es dañino para la salud. Era tremendo aislante. La madera. ¿Por qué en los países fríos utilizan tanto la madera para hacer casas? Que es un aislante del calor. Te ayuda a que no entre el frío. O mejor dicho, a que el calor de la casa no se vaya hacia el exterior cuando estamos en época de tema. Cuando estamos en época de invierno, hay mucho frío. Cuando es época de verano y tú tienes tu airecito acondicionado y hace mucho calor afuera, evita que ese aire, el airecito frío, que fluya calor desde afuera hacia adentro. ¿Sí? Bien importante todos estos conceptos. Utilizamos el calor de los combustibles, de la gasolina, del gas natural, del diésel, del carbón, para quemarlo y obtener calor que te va a producir potencia en un proceso. Entonces ese calor está ingresando, estamos inyectándole combustible al motor del carro, gastando nuestra plata. El calor de los gases de escape, ¿es un calor que entra o es un calor que sale? ¿Cómo, profe? El calor de los gases de escape del automóvil, ¿es un calor que entra o que sale del sistema? Dale, profe. Que sale del sistema. Muy bien. Entonces, ese es un calor que si se pudiera aprovechar fuera excelente, pero sale al medio ambiente, contamina. Muy a mi pesar, porque me encantan los automóviles de combustión interna, esos motores son una nota. El motor eléctrico va a sustituir a esos motores por muchísimas razones. Bueno, jóvenes, nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Mire ustedes todo lo que hemos conversado, que son conceptos muy sencillos, pero muy interesantes y que están en la vida diaria. Si tienen alguna otra pregunta o alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. ¿Comentarios? Todo está claro. Tan claro como agua de lluvia. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, jóvenes, ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Vayan ustedes con Dios y que descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches, profesor.